Pues muchas gracias, maestra, gracias a todas, a todos por la invitación. Yo creo que me voy a parar un poco acá porque está como muy largo y no quiero, o sea, como que quiero ver a todas, a todos. Pues primero saludarles a pues, los estudiantes, a los maestros, docentes, administrativo y también a quienes nos ven pues vía remota. Para mí es muy importante y la verdad agradezco muchísimo esta invitación, poder tener este intercambio. A veces es difícil siempre hablarle a un público joven porque aunque yo soy joven, pues ya estoy más cerca de dejar de ser joven que de su edad. Yo tengo 35 años y ustedes tendrán, ¿cuántos años tienen? 21, 20. Y bueno, cada vez las brechas generacionales son más amplias, ¿no? Los códigos, la forma en la que hablamos, los espacios en los que convivimos, etcétera. Pero bueno, yo quisiera compartirles una reflexión y estamos en un momento pues muy interesante, en un marco que quizás ustedes lo sepan, cada 25 de noviembre se conmemora de manera internacional el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres, que digamos se conmemora justamente porque un día, un 25 de noviembre, ya de hace varias décadas, asesinaron a las hermanas Mirabal, que eran dos hermanas que luchaban contra la dictadura en República Dominicana y que no solo eran luchadoras que buscaban transformar su país y que resistieron frente a una dictadura en serio, no como la que TV Azteca dice que somos, una dictadura militar, donde había represión, donde no se podía tener espacios para la discusión, para la reflexión, para diferir. Y son brutalmente asesinadas por su lucha, por su existencia como mujeres, haciendo política, organizándose entre mujeres. Y este brutal asesinato que conmocionó a la región latinoamericana, pues dio origen a una gran discusión y a partir de entonces, o bueno, de unos años después, de hace 30, 40 años, se conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Y a raíz de eso se plantean 16 días de activismo como un compromiso de los gobiernos para hablar de las violencias, para difundir cómo combatirlas, etcétera. Yo les quiero confesar, yo llevo 11 meses en la Secretaría de las Mujeres, es una secretaría nueva, la presidenta me invitó a encabezarla meses antes de que tomara protesta y desde entonces hemos estado trabajando en su construcción. Bueno, miento porque estuve 2 meses en el Senado de la República y me tocó sacar la reforma al Poder Judicial y otras reformas junto con Ernestina Godoy. Y de septiembre a octubre estuve en el Senado y cuando la presidenta en octubre toma protesta como la primera mujer presidenta de México, inicio yo el proceso para la construcción de la secretaría que legalmente existió hasta enero de este año. Entonces llevamos 11 meses echando a andar esta secretaría con varias acciones, varias políticas públicas, algunas innovaciones que ahorita quisiera quizás solo enunciar porque yo quiero compartirles una reflexión. Y el pasado 25 de noviembre, que prácticamente llegamos, llevábamos un mes, digamos, formalmente dándole vida a la secretaría, dándole el nacimiento legal, presupuestal, el reglamento, las funciones, todo lo que significa cimentar una nueva institución. Y yo le decía a mis compañeras, la verdad es que yo creo que la mayoría de la población no sabe qué es el 25 de noviembre. Y de repente ve funcionarios con sus moñitos naranjas y quizás no significa nada. Yo creo que es un día que ha quedado mucho en un sector que conoce la fecha y en algunos funcionarios o funcionarias que se ponen un moñito naranja y más nada. Desde que llegamos a la Secretaría, nosotras creemos que si por primera vez la presidenta Claudia Sheinbaum decidió elevar al máximo rango de decisiones de este país
las problemáticas o los intereses de las mujeres y tener una Secretaría de Estado para las mujeres, todo lo que hagamos tiene que tener una perspectiva de Estado. Es decir, no solo que algunos funcionarios tengan su moñito naranja, no solo que haya unas charlas en lugares donde a lo mejor algunos ya están convencidos de combatir la violencia hacia las mujeres, sino involucrar a todo el Estado mexicano en la misión que le dio sentido a nuestra Secretaría, que son por lo menos 4 grandes ejes. Uno es cómo todo lo que hacemos, lo que construimos, lo que articulamos con otras secretarías, con otros gobiernos estatales, municipales, con el Poder Judicial, con todos los actores del Estado mexicano, cómo eso abona a garantizar mayor igualdad sustantiva, mayor igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo que las mujeres pues llevamos un largo caminar donde la desigualdad se ha ido agudizando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, es una Secretaría de Estado que tiene que pensar con visión de Estado cómo, permítanme el uso de la expresión, cómo agitar todo el aparato del Estado para garantizar la igualdad. Y lo otro, para prevenir, combatir y erradicar las violencias hacia las mujeres, que quizás ese es el reto más grande, porque, por supuesto, la prevención, la presidenta me ha encargado que focalicemos en la prevención. Eso implica hablar en las escuelas, tener programas, digamos, sobre todo con las nuevas generaciones, que vayan desarrollándose con mayor visión de igualdad. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando un niño le dice a una niña que no puede ella jugar fútbol porque es mujer, no es que el niño quiera violentarla, pero la realidad es que el niño está creciendo con la idea de que hay cosas que son para hombres y hay cosas que son para mujeres. Y si la niña no tiene las herramientas suficientes, pues dirá, sí es cierto, yo no sirvo para esto, y se va a ir alejando del deporte, ¿no? Yo una vez ponía este ejemplo en una asamblea y una señora me decía, fíjese que eso le pasó a mi hija, pero mi hija le respondió al niño y le dijo, bueno, ¿por qué no? Si yo tengo piernas igual que tú. Entonces, si logramos cambiar la visión, la manera en la que nos vemos hombres y mujeres, por supuesto que vamos a ir previniendo esas conductas o relaciones machistas que incluso a veces están inconscientes, no solo en hombres, sino en mujeres, aspirando a una sociedad donde nunca, nunca, nunca más exista violencia hacia las mujeres solo por ser mujeres. No se mira pronto, no se mira fácil, pero sí creo, y un poco citando lo que decía la doctora Alma, tenemos que acelerar, aprovechar que tenemos una mujer presidenta, que tenemos una secretaria de las mujeres, para que todo lo que hagamos este sexenio acelere muchísimo y avance muchísimo el acceso a los derechos para las mujeres y el combate a las violencias. Entonces yo les decía que tenemos 4 grandes acciones de Estado, que así estamos hablando con todos los actores de Estado para que así, del Estado mexicano, para que así lo abracen, fomentar la igualdad, prevenir, combatir y erradicar las violencias. Tenemos el tema del sistema de cuidados, que quizás algunos de ustedes medio lo conozcan, no voy a profundizar porque yo quiero compartirles una reflexión, pero históricamente en esta desigualdad que hemos tenido las mujeres, pues hubo un tiempo en el que se nos dijo a las mujeres que nuestra existencia solo tenía sentido para estar en la casa, atender a nuestros hijos o a nuestro marido y cuidar y hacer las labores del hogar. E históricamente, pues eso nos impidió poder estudiar, poder trabajar, poder dedicarnos a otras cosas. Las mujeres hemos ido luchando a lo largo del tiempo y hoy las mujeres estamos aquí en las universidades, hoy las mujeres están en los espacios laborales, en la ciencia, en el deporte. O sea, hoy para nosotras y nosotros es muy normal ver a las mujeres prácticamente en todo. Bueno, hoy tenemos una mujer presidenta, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas es una mujer. Sin embargo, no hemos conquistado más derechos, pero no hemos perdido quizás algunas obligaciones. Y entonces a las mujeres, y no es para victimizarnos, ahorita quisiera convocar también a los hombres, porque nuestra lucha no es contra los hombres, sino contra esa desigualdad histórica que se ha venido agudizando y contra el machismo que eso ha ido provocando,
pues entonces las mujeres, sí creo que no exagero cuando digo que a las mujeres todo nos ha costado doble o triple. Es decir, si somos madres y decidimos estudiar, estamos también con tiempo, con preocupación, necesitamos una parte de nosotras también para atender a nuestras hijas y a nuestros hijos, quizás distinta a la que los padres a veces dedican, no por falta de amor, sino por esta distribución de responsabilidades que socialmente se nos ha asignado. Si hay una persona enferma en la casa, un adulto mayor, quizás aquí en la ciudad lo vemos menos, pero sí pasa, y en las zonas rurales es muy común, es la hija menor la que deja de estudiar o de trabajar para cuidar al adulto mayor en la casa. Es decir, toda esta labor que cuida a otra persona, están ahí los datos, recaen en 70, 80, no, 90% en las mujeres. Entonces, cuando hablamos de la construcción de un sistema de cuidados es si se le recarga menos la labor de cuidados a las mujeres, en el sentido de que cuando una mujer tiene que cuidar a una persona enferma, a un adulto mayor, a las niñas, a los niños, a veces deja de hacer otras cosas. Y claro, muchas veces no es un sacrificio, es una decisión. Porque si tú quieres trabajar pero no tienes dónde dejar a tus hijos porque no hay una guardería en tu trabajo, pues a veces optas por dejar de trabajar o aceptas un empleo mucho menos conveniente. Entonces, cuando hablamos de que las mujeres deben tener mejores condiciones para acceder a ciertos derechos, inevitablemente se discute en México, en América Latina y en el mundo, cómo construir un sistema de cuidados que reconozca el cuidado, que lo redistribuya e incluso que le remunere, porque mucha de esta labor pues no es remunerada. De tal manera que pues construir un sistema no es sencillo, pero implica una corresponsabilidad, es decir, que las empresas tengan espacios de cuidado infantil para que las mujeres puedan ir a su trabajo y dejar en un espacio seguro, en su lugar de trabajo, a sus hijas, a sus hijos, que haya espacios públicos, de casas de día para adultos mayores o para personas con discapacidad, etc. Bueno, es otra de las líneas que tenemos en la Secretaría. Y lo cuarto es que estamos convencidísimas de que nada de lo que hagamos será suficiente, es decir, políticas públicas, nuevas leyes, nuevas sanciones hacia la violencia, la transformación incluso del espacio público cuando hablamos del sistema de cuidados o en general. Siempre también lo digo, no es lo mismo ser mujer y caminar a la 1 de la mañana en una calle oscura que ser hombre, tristemente, porque seamos hombres o mujeres tendrían que respetarnos. Pero lamentablemente mientras no combatamos de raíz la cultura machista, pues sí es mucho más peligroso si una mujer transita a la 1 de la mañana por una calle oscura. Entonces también hay que repensar el espacio público, los distintos espacios donde convivimos con ese enfoque de género. Y la presidenta, cuando fue jefa de gobierno, que hizo los senderos seguros en la ciudad, en los lugares donde había más índices de violencia hacia las mujeres, lo que ella decía es, si por esta calle puede caminar una niña segura, puede caminar cualquier otra persona, de cualquier otra edad, de cualquier otro género. Entonces, bueno, no solo eso, o sea, todo lo que hagamos quedará incompleto, eso lo pienso yo, y eso es lo que quiero darle paso a mi reflexión y cerrar y quizás abrir la palabra y escucharles. Sería insuficiente si no hay un cambio cultural. Todos los días, como bien aquí, leyeron un poco de, es que suena como medio payaso, ¿no? Mi trayectoria, pero bueno, como de lo que hemos hecho. Yo he sido feminista en los últimos años de mi vida. Mi primera militancia no fue feminista. Yo milité en varias causas. A mi generación, ustedes nacieron en los 2000, por ahí, ¿no? Yo nací en el 90. Bueno, hay diversas edades, pero a mi generación le tocó vivir el escenario de sangre que provocó Felipe Calderón cuando fue presidente, entre comillas, y decidió iniciar una falsa guerra contra el narco, que hoy sabemos que ni fue guerra contra el narco, que pactó con el narco, con el cártel de Sinaloa, y que ni disminuyeron los grupos delincuenciales, ni disminuyó el consumo de drogas, ni nada. Y lo que vimos nosotros en ese tiempo,
pues fue un escenario de violación profunda a los derechos humanos, desaparecidas, desaparecidos, violencia. Yo creo que en ese tiempo no había ni una sola persona que no tuviéramos por lo menos un conocido que había sido daño colateral, como le llamaron en ese entonces, de esa falsa guerra contra el narcotráfico. Entonces, realmente mi activismo inició en esas causas, en esos tiempos, pero conforme pasó el tiempo yo me he vuelto feminista y lo que quiero decirles es que yo tengo muy claro algunos sentidos de la lucha feminista y si vemos las cifras tengo muy claro el nivel de violencia que hay en este país, pero no es lo mismo saberla a todos los días escucharla, atenderla, vivirla. Y estos 11 meses que llevamos en la Secretaría de las Mujeres, hemos atendido todos los días casos de violencia de todo tipo, de los distintos tipos de violencia que hay, intrafamiliar, física, feminicida, económica, patrimonial, vicaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que yo atiendo personalmente algunos de esos casos, me convenzo de que podríamos mejorar por completo las fiscalías, los ministerios públicos, tener los mejores jueces, las mejores juezas, podríamos lograr la mejor política de prevención de las violencias, lo que sea que hagamos, quedaría incompleto si no hay un cambio cultural, porque nuestra aspiración no es tener la mejor política de atención. Nuestra aspiración es que nunca más haya violencia hacia las mujeres en este país. No queremos toda la vida solamente atender. Queremos que un día deje de haber casos que atender. Y para eso estamos muy convencidas que tiene que haber un cambio cultural, un llamado social a una nueva forma de relacionarnos entre hombres y mujeres. Evidentemente a través de campañas, de charlas como estas, de reflexiones sociales, que nos permitan repensar a las mujeres esto que se denomina el empoderamiento. Yo no sé si aquí les pase, pero yo misma que me considero una persona que ha tenido pues el privilegio en los últimos años de tener ciertos cargos de responsabilidad, creo que la manera en la que vamos creciendo y se nos va educando, no solo nuestra familia, sino socialmente, hace que las mujeres de repente nos demos un paso para atrás, ¿no? Incluso las más extrovertidas, las más valientes, como que siempre hay algo en el que culturalmente sentimos o que valemos menos o que nuestra voz quizás mejor somos prudentes y guardamos silencio. Y en cambio los hombres, y no es crítica, es aspiración, los hombres crecen con mucho más seguridad, no me llamen feminazi, es un chiste, pero a veces incluso hablan con tanta seguridad que dicen, ¿en serio se atrevió a decir esa bobada? ¿No? Cuando yo tenía otra idea que creo que era mejor. O sea, los hombres son más seguros porque han ido desarrollándose de manera distinta, como mucha más fuerza, con muchos menos limitaciones, estas limitaciones de tú no, tú cállate, tú sírvele la comida a tu hermano, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que a lo mejor algunas ya son medio anticuadas, pero otras creo que siguen formando parte de nuestra cotidianidad, que van generando desigualdades. Y nuestra lucha, y sí quisiera dejarlo muy claro, nuestra lucha no es contra los hombres. No es que combatamos a los hombres por su existencia. Por supuesto que no lo es. Nuestra lucha es contra el machismo, que lo practicamos hombres y mujeres. Y en esta lucha queremos a los hombres. De hecho, les necesitamos. Porque lo que necesitamos pensar en colectivo es las mujeres sentir que valemos lo que valemos. No valemos menos, tampoco valemos más, pero queremos valer igual que un hombre, ¿no? No que no aspiramos a ser más, pero tampoco aspiramos a quedarnos en que se nos haga menos. Entonces, cuando hablamos de la igualdad, pues hablamos de eso. Y en parte por eso, repartiendo esta cartilla que la presidenta nos encargó y que créanme que revisó cada detalle, porque quizás para algunos de nosotros estos derechos son básicos, pero yo creo que para muchas mujeres no, porque hemos ido arrastrando la idea de que merecemos menos. Entonces, por un lado es fortalecer
esto que se le llama empoderamiento, pero que las mujeres nos sintamos más fuertes, más libres, que merecemos lo que merecemos. Pero por otro lado también es llamar a los hombres a que nos acompañen en este cambio cultural, porque este ejemplo que ponía yo del niño y la niña, de verdad que el niño no quería ofenderla. Es que el niño seguramente aprendió que las niñas no saben jugar fútbol. Y si lo vamos trasladando a cualquier espacio en nuestra vida, si no vamos reflexionando en ese cambio cultural, en no mirar a una mujer como menos, sino como igual, en poder construir una relación distinta a la que quizás hemos aprendido, pues yo estoy segura que necesitamos y que hay muchos hombres que están dispuestos a acompañarnos en esa lucha, en saber que las mujeres pues merecen los mismos derechos. Hoy creo que estamos en pleno siglo XXI, en 2025, hubo un tiempo en que incluso los griegos nos colocaban en categoría de animales, de personas que no pensábamos o de seres que no pensábamos. Hubo un tiempo en el que se nos decía que solo debíamos estar en la casa. Hubo un tiempo en el que no votábamos. A mí me parece y me vuela la cabeza que apenas llevemos 70 años las mujeres en México con el derecho de votar y ser votadas. Yo les decía, tengo 35 años, tengo el privilegio de que mi abuela materna esté viva, tiene 105 años, y yo me pongo a pensar que cuando ella tenía mi edad, jamás pasó por su cabeza que podía votar, que podía ser votada, que podría tener una nieta que un día sería votada, o que podría estar viva en los tiempos en los que una mujer presidenta gobernara este país. Entonces, 70 años, si lo pensamos, es muy poquito. Y así cualquier derecho que hemos ido conquistando. Entonces, vamos avanzando en esos derechos. Yo creo, podría ser criticada por un sector feminista de eso, pero creo que es equivocada la postura de algunas feministas que en vez de convocar a los hombres a sumarse a esta transformación, lo que hacen es excluirlos. Porque nosotras vamos avanzando y conquistando derechos, pero a lo mejor muchos hombres de repente dicen, bueno, pues hasta dónde estoy ligando o hasta dónde estoy acosando, ¿no? O de, bueno, pues ahora ya no puedo decirle nada a una mujer porque se enoja, ¿no? Creo que es esta reflexión colectiva de cómo construimos una nueva relación, que además es muy sencillo, donde haya respeto, donde no se vulnere la dignidad de nadie, donde nadie se sienta ofendido, ofendida, donde no haya violencia de por medio. Vemos los datos y por eso también yo agradezco mucho la invitación, porque a mí me impresiona que el nivel de violencia en el noviazgo en las universidades son de datos que yo pensé que no existían en las universidades, ¿no? Porque normalmente las universitarias pues estamos un poco más críticas, más liberadas, etcétera, pero el nivel de violencia en el noviazgo en la universidad no es menor, no me acuerdo ahora el dato, pero cuando lo veía me parecía que había que entrar también pues a este diálogo en las universidades. Entonces, bueno, esa es creo que una de las grandes líneas de la Secretaría de las Mujeres. Queremos llamar a la reflexión a hombres y mujeres, a cómo seguir construyendo una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, y termino con esta, digamos como con este rebote de la reflexión. Pues yo hace tiempo que estuve en la universidad, ya tiene varios años que no, pero estoy convencida, más ahora que me ha tocado en los últimos años de mi vida dedicarme a lo público, que necesitamos una nueva generación de profesionistas, de profesionales, de tomadores de decisiones, no solo de políticos, digamos, sino que en general. Si vemos la historia, obviamente yo pertenezco a un proyecto de transformación, a un gobierno de cambio, y hay para quienes esto no es un cambio, o hay para quienes esto es un cambio para mal, hay para quienes en su mayoría creemos que es un cambio para bien. Basta leer la historia de nuestro país, entenderla y analizarla, para mirar que del 2018 a la fecha hubo una ruptura con un régimen que fue construyendo un modelo económico, un modelo político, un modelo social, una forma de gobernar basada en la corrupción, basada en la exclusión y basada en la desigualdad.
No digo que seamos perfectos, porque evidentemente nuestro proyecto de transformación tiene errores, tiene contradicciones, tiene retos, porque lo hacen humanos, la gran mayoría bien intencionados, pero hay una concepción de gobierno muy clara, y yo pienso que muchas veces a los jóvenes se nos trata de alejar de la política o de lo público, tratando de sintetizarlo a lo partidista. Una cosa es lo partidista, pero lo público y lo político, que es la cosa pública, yo creo que ningún universitario y ningún ciudadano y ciudadana debería de ser ajeno. Porque sí influye, cuando hablamos de vivir mejor, cuando hablamos de aspirar a mejores derechos, cuando hablamos de la justicia, de la igualdad, sí influye quién está en el gobierno. La forma en la que se concibe una sociedad, la forma en la que se toman decisiones, la forma en la que se construyen valores compartidos en una sociedad, sí influye en quienes están en la toma de decisiones. Y que la ciudadanía, los jóvenes o los universitarios, universitarias, renunciemos a la cosa pública porque qué hueva, todos son iguales, todos los partidos son de lo peor, o yo no soy de derecha ni de izquierda, lo cual es una falacia que nos han tratado de meter a las nuevas generaciones, perdónenme la palabra, muy estúpida, porque tú no puedes no tener una ideología frente a la sociedad. La ideología es ese conjunto de ideas que tú te vas formando sobre la realidad que tienes enfrente de ti. Entonces, decir que no eres de derecha ni de izquierda o que no tienes una ideología, pues es decir que no tienes una posición sobre la realidad. Y ser ciudadanas, ciudadanos o jóvenes o estudiantes y no tener una posición sobre la realidad, pues es como renunciar a algo que inevitablemente cruza por nuestras vidas. Y yo pienso, y con eso voy cerrando, que el ambiente global y mundial está muy agitado, que estamos viviendo tiempos en lo que estamos estamos viendo llegar al poder a gobiernos neofascistas, y no es una palabra, un concepto exagerado, a gobiernos que en serio no creen en los derechos para todas las personas, que niegan los derechos de las mujeres, que niegan los derechos de la diversidad sexual, que niegan los derechos de las personas indígenas, de los migrantes, que niegan los derechos de las personas más pobres y que a través de la conquista ideológica buscan afianzar lo que siempre se ha confrontado en las sociedades. Unos cuantos que quieren tomar las decisiones para unos cuantos versus un proyecto de todos. Y sí pienso que México, yo es lo que pienso, se puede estar de acuerdo o no, pero quiero compartir esta reflexión. Creo que el momento que vive México, si lo comparamos con el momento que se vive en muchas partes del mundo, es un momento de mucha posibilidad de construcción a futuro. Mientras en otras partes del mundo se están tratando de defender derechos, se está resistiendo o se está pues padeciendo políticas contra ciertos sectores, en México estamos aspirando, no solo como gobierno, sino creo que hay una mayoría de la sociedad que aspiramos al mejor vivir, al mejor acceso a los derechos. Y hay una amenaza global, existe, de esta visión de ultraderecha, que además construye, y creo yo, es una opinión personal, creo yo que va por la conquista de las nuevas generaciones, por eso me atrevo a plantear esto aquí, construye frases muy simples que fomentan el odio hacia el otro. ¿Tú no tienes empleo? Es por culpa de los migrantes. Odia a los migrantes entonces. ¿Hay violencia en las sociedades? Claro, es culpa de las mujeres, porque renunciaron a su rol en las casas y ahora no hay quien cuide a las niñas y a los niños. Ah, ¿tú no tienes pareja? Pues es culpa de la diversidad sexual, porque ahora ¿qué es eso de que hombre y hombre, mujer y mujer? O sea, esta facilidad del discurso simple para darle respuesta a insatisfacciones sociales, personales, individuales o generacionales, que busca la respuesta
en el odio a la otra persona. Y es muy peligrosa, porque cuando volteamos a ver a Argentina, a Milei, o al propio Trump en su política contra los migrantes, o a cualquier gobierno de ultraderecha en Europa, ese es el discurso. Pero lo grave es que hubo tiempos en el que el fascismo llegó por la vía de la imposición. Hoy estos gobiernos están llegando por la vía democrática. Es decir, hay una mayoría que les está dando el voto para llegar al poder con ese pensamiento. Mi hipótesis es que porque esta discusión o estos mensajes simples de darle respuestas a las insatisfacciones recaen en enunciados simples que buscan que odies al otro, pues es lo que está generando un individualismo, un pensamiento de odio hacia otros sectores, cuando en realidad yo pienso que todas las sociedades aspiramos a que le vaya bien a todos, a la armonía y a la celebración de la diversidad en su máxima expresión. Ninguna de las personas de aquí somos iguales, ni tenemos el mismo origen, ni vestimos igual, ni el mismo tamaño, ni por supuesto, pues las mismas intereses, aspiraciones, etcétera. Entonces, que en una sociedad se busque negar esa diversidad que es plenamente humana, o ese respeto al diferente, pues creo que es el peligro de la humanidad, perdónenme si exagero. Creo que en ese contexto global, México vive un momento bien interesante porque aquí sí se está aspirando a los derechos para todas las personas, pero además tenemos una mujer presidenta, tenemos una aspiración a que ese combate a la desigualdad, ese combate a las injusticias tenga un acento en las mujeres, porque las mujeres somos las que más hemos vivido la desigualdad. La persona más pobre en este país es una niña indígena con discapacidad. Entonces, si aceleramos el proceso de acceso a la igualdad para las mujeres, si combatimos de la mejor manera las violencias que vivimos las mujeres, esta sociedad no solo va a ir avanzando en sus derechos, sino que yo estoy convencida que será de los países en el mundo donde más mujeres estén disfrutando cada vez de manera más plena de los derechos que hace tiempo debimos de haber tenido garantizados. Y en ese escenario, les decía, ahora que a mí me ha tocado estar en distintos espacios de toma de decisión, es urgente un relevo generacional y es urgente una nueva generación de profesionales y profesionistas que acompañen la toma de decisiones para la construcción de un país distinto. Y esa es la invitación que yo quisiera terminar haciéndoles, ¿no? A no ser ajenos a lo público, a este llamado a construir igualdad de manera de reflexionar de manera colectiva, hombres y mujeres, y pues a que piensen que este país necesita profesionales especialistas en muchísimas cosas, en energía, necesitamos abogados que en serio sean honestos y que no busquen cómo enchuecar las cosas, necesitamos comunicólogos, necesitamos ingenieros, necesitamos muchísimas profesiones con un enfoque ético y con un enfoque de transformación para cambiar las cosas. Entonces, bueno, perdón si me excedí, es parte de las reflexiones que yo quería compartirles y pues invitarles a que conozcan lo que estamos haciendo en la Secretaría de las Mujeres, en la página mujeres.gov.mx está parte de lo que hacemos y también tenemos un proyecto que invito también aquí a las compañeras. Estamos construyendo una red nacional de mujeres organizadas, se llama Red Nacional de Mujeres de la Patria y la idea es también seguir organizándonos desde abajo las mujeres para seguir acompañando este proceso de igualdad. Entonces, pues muchas gracias de verdad por la invitación, por su atención y que siga transformándose este país. Muchas gracias. Las cosas que estamos realizando, que mucha de la violencia que vivimos las mujeres está normalizada, por eso también nuestras campañas que estamos empezando de no es normal, no es violencia, porque, por ejemplo, en el ejemplo que tú pusiste, pues muchas veces normalizamos, ahora que discutimos alrededor del abuso sexual, quizás como nunca se ha hablado en voz alta a raíz de este tocamiento que vivió la presidenta,
yo le decía a la presidenta que pues le pasó lo que nos pasa a muchas mujeres en todo el país, solo que le pasó a la mujer más conocida de México, ¿no? Por eso es que tuvo una discusión quizás mayor. Y entonces me preguntaba un poco lo que hemos hecho en el tema de abuso sexual y me encargaba algunas cosas. Y algo que pensaba que ella nos decía que promoviéramos más la denuncia, es que justo cuando nos pasa algún, pues es abuso sexual, algún tocamiento o alguna agresión de este tipo en el transporte público, pues lo primero que pensamos como mujeres es resguardarnos y hasta te choquea que no das crédito que alguien desconocido de la nada pueda tocarte porque cree que puede tocarte o pueda tomarte una foto porque tiene permiso de qué, ¿no? Entonces como que no piensas en denunciar, o sea, no piensas incluso que eso es un delito que podría sancionarse, lo que piensas es como cuidarte o alejarte, etcétera, ¿no? Entonces creo que en este caso, por supuesto, actuaste bien, porque al final inhibiste la conducta y no fuiste indiferente y fue un acto solidario, porque yo creo que tenemos que seguir siendo como aferrarnos a ser personas solidarias que a veces cuando la indiferencia gana, pues muchas veces pasa y nadie lo ve y nadie hace nada, ¿no? Obviamente creo que hiciste bien, pero justamente en este ánimo de que cada vez haya más denuncia, pues claro, a lo mejor si tú le hubieras dicho a ella, ya ella hubiera decidido si jalar la palanca, denunciar o no. Pienso que a lo mejor no hubiera llamado a la denuncia porque no tenemos, está tan normalizado ese tipo de acciones que de repente no tenemos como conscientes que eso podría denunciarse, ¿no? Y también a lo mejor los hombres que es difícil, yo siempre digo que ahora que hablamos de hablar con los hombres, y a mí me gustaría proponer, aprovechando que estamos en la universidad, nosotros tenemos un primer documento en la secretaría que hicimos, que quisiéramos que lo discutan los hombres interesados en ayudarnos, porque por más que conozcamos a los hombres o tengamos interrelación con nuestras parejas o con nuestros amigos, etcétera, como siempre digo, y por más que haya hombres muy sensibles con nosotras y muy solidarios, pues las mujeres nunca vamos a entender a los hombres porque no somos hombres, ¿no? Porque no tenemos las especificaciones que tienen un hombre. Y los hombres nunca van a terminar de entender a las mujeres porque tampoco, ni biológicamente, ni nada, nunca van a ser mujeres. Pero creo que la reflexión colectiva y el diálogo, que es una cosa que de repente se pierde, pues es importante porque a mí sí me pasa, o sea, sí me pregunto qué pasa por la cabeza de un hombre que va caminando al lado de una mujer o en el transporte público y cree que puede tocar a una mujer desconocida. O sea, segura, no dudo que pase también de mujeres a hombres, pero de 100, seguramente 99 son hombres tocando a mujeres, ¿no? Entonces, es cultural, es un impulso, es esta normalización de que puedes tocar a una mujer y no pasa nada. O sea, creo que es algo incluso que nosotros ahora que queremos trabajar más de cerca en las universidades, pues que se tiene que estudiar, ¿no? Para entender cómo es ese comportamiento. Ahora que la compañera hablaba del acoso, también la mayoría del acoso en las escuelas es de un hombre que ejerce poder con sus alumnas. Pocos casos se conocen de una mujer acosando a un hombre, ¿no? Y es esta desigualdad y esta posición, cuando hablamos de patriarcado, pues hablamos de este sistema construido de hombres para hombres, que le dotó de más privilegios a los hombres y que incluso le dio un poder por encima de los demás. Cuando hablamos de combatir todo tipo de exclusión y de desigualdad, pues que lo que estamos combatiendo es la dominación. O sea, que un hombre crea que puede tener la dominación sobre el cuerpo o la vida de una mujer, pues es como esta vena machista, ¿no? Pero se puede combatir porque es una concepción de poder. O sea, un hombre que cree que puede obligar a otra mujer a tener relaciones sexuales o tocarla en el transporte público, o un maestro que crea que puede ejercer su poder para que una alumna, a cambio de que una alumna tenga algún beneficio o lo que sea, o el acoso con el que se comporta, pues esa es una posición de poder, es esta posición en la que cree que puede y que no va a pasar nada, ¿no?
y que me lleva como a algunas de las cosas que ustedes dijeron. Uno de nuestros retos es combatir la impunidad, porque si no combatimos la impunidad, pues entonces esa conducta normalizada se va a normalizar de ambos bandos, ¿no? Nosotras que estamos acostumbradas a cuidarnos en el transporte público porque sabemos que va a pasar algo o que a veces somos expuestas a algo, pues de alguna manera estamos normalizando que puede pasar, y los hombres que ejercen estas conductas pues normalizan que no pasa nada, que no hay consecuencias, etcétera, ¿no? Desde los maestros que lo hacen hasta algún desconocido. Entonces, nuestro objetivo pues es combatir la impunidad y pienso que hay muchos protocolos en muchas partes, justo como con esta exigencia de mayor seguridad de las mujeres. Hay protocolos en las escuelas, hay protocolos en el trabajo, pero realmente muchas veces no son eficaces. Y entonces nosotras ahora tenemos las facultades de poder de manera respetuosa, y digamos, este año ya no nos dio tiempo de comenzar a trabajarlo de manera conjunta, pero sí queremos proponerles a las universidades sentarnos a revisar sus protocolos y que haya verdaderos mecanismos de protección a las mujeres, porque no lo vamos a negar nadie en esta sala. Cuando hay impunidad es porque hay protección a un agresor. Y muchas veces o es el maestro vaca sagrada, o el maestro que tiene una familia, o el maestro que pobrecito quizás se equivocó, ¿no? Y termina habiendo una protección a veces, o de sus compañeros, o de las autoridades, etcétera. Y entonces, claro, yo vengo aquí a decir hay que denunciar y no es normal, y pues llega un momento en el que pues hay mujeres que dirán, pues ¿de qué sirve denunciar, no? Si protegen o no pasa nada, como también en lo laboral. Entonces, bueno, uno, respecto a esa pregunta, construimos una línea de las mujeres, que es 079 opción 1, y que está articulada con todas las autoridades y digamos, como la Administración Pública Federal. Y la idea es que si pasa cosas como esa, por ejemplo, un tema laboral, se pueda marcar ahí y canalizar a una asesoría jurídica laboral o a la Secretaría del Trabajo, aunque se canalice a otra secretaría. La Secretaría de las Mujeres tiene vista, tenemos un tablero de seguimiento y entonces si ubicamos que tú llamaste y el caso se canalizó a trabajo y que te dieron una cita y ya después no pasó nada, pues marcamos y decimos, oye, ¿qué pasó con este caso? Y si es que no se hubiese solucionado, pues ya nosotras entramos con mucha más fuerza, ¿no? Yo creo que la fuerza de esta secretaría es que tenemos una mujer presidenta que está comprometida con las mujeres. La mayoría de las cosas que hemos hecho no son tan públicas, pero pues nosotros nos la vivimos peleando con fiscalías, peleando con jueces, presionando en el buen sentido de la palabra con esta fuerza de que hoy hay una Secretaría de Estado y una presidenta que se preocupa por las mujeres. Entonces, ahí, bueno, nos lo llevamos con mucha prontitud para poder trabajar y, bueno, quizás pueda ser la primera universidad con la que trabajemos el protocolo de acoso. Sobre todo también por lo que dices de la Guamas Capozalco. Hay líneas delgadas a veces entre la autonomía de las universidades, pero sí pienso que podemos trabajar de manera coordinada para que exista un verdadero protocolo, como esa cosa sencilla. O sea, a veces son acciones de que si el violentador está o el acosador está en el mismo salón, de inmediato la primera actuación en ese protocolo tendría que ser que no convivan en el mismo espacio, por lo menos en el mismo salón, ¿no? Entonces me lo llevo como para acelerarlo. Bueno, y termino con esto, no lo mencioné hace rato, pero lo reitero, lo mencioné apenas. Tenemos un documento que no queremos imponer las mujeres a los hombres, sino que hicimos como una especie como de llamado a la acción para los hombres que quieren acompañarnos en este combate a las violencias. Y lo que discutíamos en la Secretaría es, hay que promover la discusión entre los hombres que estén interesados en eso, más que la Secretaría imponerlo, en las universidades, en grupos de hombres, y que a lo mejor puedan estarnos retroalimentando y decir, ¿sabes qué? Miren, yo siempre pienso, en el feminismo se habla de las nuevas masculinidades, ¿no? Y yo le digo a mis hombres, a mis compañeros, o los hombres cercanos a mí más, pues más rudos, más machos. Le digo, dime la verdad, si yo te digo que quiero invitarte a una charla de nuevas masculinidades,
¿sientes que te voy a hacer gay? No, pues la verdad que sí. Pero si yo te digo que tú puedes modificar acciones, conductas, pensamientos que nos pueden ayudar a combatir la violencia hacia las mujeres, ¿te sientes más convocado? Ah, no, pues sí. Entonces, a veces pecamos en el feminismo de hablar de conceptos rimbombantes que no necesariamente incluyen. Entonces, creo que la respuesta a cómo llamarle a los hombres, pues no la tenemos del todo nosotras. Queremos hacer ese llamado, pero a lo mejor puede servir que pongamos un documento a discusión, si la rectora nos permite, para los hombres que estén interesados en esta charla, los maestros, los docentes, y que nos ayuden a discutir ese texto y rehacerlo si es necesario, porque queremos, al acabar estos 16 días de activismo, que se discuta en varias partes este documento, y después poner un primer documento ya más reflexionado en colectivo a discusión pública de los hombres. Así como entregamos ya la cartilla, pues quizás en algún momento pues poder entregar algún, no sé si decálogo, algún documentito de cómo ser un hombre que acompaña a las mujeres por la igualdad, no lo sé, ¿no? Porque pues esta política de satanizar pues excluye. Entonces, más bien creo que debemos de convocar a los hombres. Mi papá, por ejemplo, es un hombre de 68 años y tiene 3 hijas, y entonces imagínense, conforme crecimos, pues tiene 3 que le están diciendo cosas, y yo lo veo en serio interesado en ubicar esos micromachismos, y si antes no levantaba su plato, ya lo estoy exhibiendo, pero si antes no levantaba su plato de la mesa, pues ahora ya lo levanta, ¿no? Porque tiene a 3 mujeres diciéndole cosas. Mi papá no es un hombre violento ni nada, pero pues es el resultado de algunos de esta cultura machista, y sí lo veo diciendo cómo ayudo a cambiar, y más con la presión de 3 hijas que me están diciendo cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que así, o sea, si cambiamos algunas conductas, hombres de cualquier edad, yo de verdad creo que va a tener mucho impacto en esta transformación cultural. Entonces, bueno, si me lo permite la rectora, se los hacemos llegar, y si están interesados en ayudarnos a leer ese documento, a discutirlo y a rebotarlo, para nosotras sería de mucha ayuda. Muchas gracias.